Buenas noches, gracias por la invitación. Un fuerte aplauso para Felipe Piña, para... Me siento acá, ¿querés? Nos ven de todos lados, ¿no? Sí, ¿está bien ahí? Bueno, gracias por haber venido a todos. Bueno, la idea, obviamente, yo hacer tirarte un centro y que vos la pares de pecho. Digamos gol, pues, ¿no? Exactamente. Bueno, Los mitos de la historia 5 es el libro que presentamos hoy, de 1955 a 1966. 11 años que pasaron poco, o sea, son años tranquilos en Argentina a nivel mundial. Así que me gustaría que empecemos como terminó el tomo 4, digamos, cómo fue el proceso de derrocamiento de lo que fue la llamada, entre comillas, Revolución Libertadora. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, el 4 terminamos con lo que fue aquella barbarie, ¿no?, del bombardeo a la Plaza de Mayo y los más de 350 muertos y los preparativos para lo que fue el golpe de Estado conocido como Revolución Libertadora, que efectivamente se produce el 16 de septiembre del 55, que es un conglomerado cívico-militar con mucha presencia cívica, ¿no? Como la mayoría de nuestros golpes, se trata de un golpe cívico-militar con una característica particular, que este golpe va a tener además una apoyatura civil formal, va a tener una junta consultiva que van a integrar todos los partidos políticos menos el comunista y obviamente el peronismo derrocado, que va a ser algo así como un elemento de consulta para los nuevos gobernantes. Ese golpe va a tener dos etapas. Una primera etapa dirigida por el general Lonardi, que va a ser una etapa más moderada, donde Lonardi, que era un militar nacionalista católico, pretendía rescatar algunas cosas del peronismo sin Perón, ¿no? Entendiendo que el mal estaba en Perón en todo caso, pero que algunas cosas se podían rescatar, con una idea muy típica del nacionalismo católico, que era preferir al peronismo como barrera de contención del comunismo, ¿no? Esta idea de que por lo menos el peronismo era un movimiento nacional y católico y que sus peores expresiones, las más conservadoras, podían servir de contención a lo que podía ser el marxismo, socialismo y lo demás. Ese intento de Lonardi va a durar muy poco, va a ser derrocado por sus propios camaradas, por el almirante Rojas, que era el vicepresidente, y el general Aramburu, y ahí comienza una etapa de revancha, de revanchismo social, donde se pone de manifiesto el odio en toda su expresión, ¿no? La revancha que comienza contra los símbolos del peronismo, pero no solo los símbolos, sino contra las obras. Por ejemplo, la Fundación Eva Perón, que es desmantelada, saqueada, muchos de sus elementos quemados, juguetes, frazadas, elementos quirúrgicos, elementos hospitalarios. La destrucción de la ciudad infantil, que era una ciudad parecida a la ciudad de los niños, que es arrasada por los tanques, el nuevo destino de los hogares escuela que había en todo el país, que son destinados a diferentes usos, de los cuales son expulsados niños y ancianos. El secuestro del cadáver de Eva Perón, ¿no?, que es una cosa realmente inédita en la historia, el secuestro de un cuerpo que va a ser torturado y desaparecido durante 16 años, enterrado secreta o clandestinamente en Italia, después de una cantidad de cuestiones realmente de novela, al punto tal que hay una novela muy interesante de Tomás Eloy Martínez que cuenta esto noveladamente, que fue todo el trayecto del secuestro del cuerpo de Evita desde su lugar de depósito en la CGT a su traslado a Italia finalmente, ¿no?, y la entrega a Perón. Y el bombardeo a la residencia presidencial, ¿no?, el Palacio Unzué, que es bombardeado, un palacio histórico, una casa de 1852 que es destruida porque ahí muere Evita, y los llamados libertadores consideraban que se iba a convertir en un lugar de peregrinaje, de culto. Entonces ahí se expresa este afán destructivo y una fantasía, la verdad que con muy poca posibilidad de concreción, que era anular a la mayoría del país con un decreto, que es el decreto 4161/56 del año 56, que prohíbe por decreto al peronismo en todas sus formas, expresiones, símbolos, la foto de Evita, la foto de Perón, la marcha peronista, lo que en realidad termina siendo altamente contraproducente para los fines de estos
Libertadores, porque genera una fuerte identidad peronista, una resistencia y un sentido a esa resistencia que va adquiriendo formas realmente casi románticas. En el principio hay una famosa anécdota, ¿no?, que muchos peronistas recuerdan, que es el caso de Villa Manuelita, una villa de Rosario, una villa miseria cercana al frigorífico Swift, que inmediatamente producido el golpe contra Perón, escriben los habitantes en un cartel colgado en el tanque de agua de la villa: todas las potencias del mundo reconocen a Perón, a Lonardi, Villa Manuelita no lo reconoce, ¿no? Resistiendo románticamente las mujeres y los niños al embate de las fuerzas policiales y militares durante varios días, hasta que son finalmente derrotados. Y ahí comienza esta epopeya de la resistencia, ¿no?, que va a tener dos o tres nuevos actores muy importantes, sociales. Uno es el movimiento obrero organizado, que va a ser fundamental como canal de resistencia. Pensemos que está prohibido el partido, por lo tanto el movimiento obrero en sus expresiones más combativas va a encabezar esa resistencia, la juventud que comienza a organizarse y las mujeres que tienen un rol protagónico en esta resistencia peronista de aquellos años, ¿no? Y también un último detalle de esta primera entrada al tema: los llamados libertadores justamente nos involucran en una de las cuestiones más opresivas, nos incluyen en el Fondo Monetario Internacional. La Argentina ingresa al Fondo Monetario de la mano de estos libertadores, con lo cual empezamos a tener los famosos planes de ajuste, ¿no? Los mismos que vemos en este momento en Grecia, en Chipre, en España: recorte de salarios, contención salarial, ajustes de presupuesto de salud y educación. Esto ya lo hace el Fondo Monetario en nuestro país de la mano de Prebisch, que había sido un economista conservador de los años 30, uno de los firmantes del famoso Pacto Roca-Ranciman, allá por el año 33. Y bueno, y comienza un maridaje, para hablar en términos vitivinícolas, digamos, un maridaje muy peligroso y de larga duración en nuestro país, que es esa conjunción fatal entre iglesia, poder militar y poder económico, ¿no? Ese triángulo fatal, digamos, que comienza del lado del poder económico con un representante como es Alzogaray, ¿no?, y otro como Martínez de Oz, que va a ser parte del gobierno de Guido, por ejemplo, ¿no? Tres aspectos: cómo en ese entonces, en el 55, cómo funcionaron o aportaron o dejaron hacer los partidos políticos de la oposición, los medios y sobre todo luego en el marco del contexto de ese año, ¿no?, internacional. Bueno, los partidos políticos participaron, como dije, todos, el radicalismo, la democracia cristiana, el socialismo, que teníamos ahí a un exponente del socialismo de derecha, ¿no?, que era Ghioldi, Américo Ghioldi, una cosa muy rara, un socialismo de derecha, pero acá lo tuvimos, un hombre que va a terminar siendo embajador de Videla en Portugal, ¿no? Y todos esos partidos avalan lo actuado por la Libertadora, incluso cosas muy tremendas como los fusilamientos de 1956, ¿no? Los fusilamientos producto del intento insurreccional de Valle, del general Valle, que termina con casi 30 fusilados, donde este grupo de asesores políticos avalan absolutamente, como también la Corte Suprema de Justicia avaló no solo el golpe, sino también los fusilamientos. En cuanto al rol de la prensa, es un rol de acompañamiento, aunque hay una prensa de la resistencia, varios periódicos que son rápidamente clausurados. Hay una redistribución de los medios que eran oficialistas, porque el peronismo tenía un monopolio de los medios, se empiezan a distribuir entre los partidos políticos, e incluso llega a haber una disputa tremenda que termina con un crimen por el diario La Razón, que es el famoso caso Satanowski, develado por Rodolfo Walsh, ¿no?, donde hay un apriete, un abogado, para que firme las acciones en favor de un integrante de la Libertadora, que era el general 40, que era uno de los jefes de inteligencia de la Revolución Libertadora, asociado a unos empresarios, pero era como un diario que iba a ser house organ de la Libertadora, La Razón, que era uno de los diarios más leídos de la Argentina, y esto termina con el asesinato del abogado de Peralta Ramos, que es Satanowski, y este crimen
ocultado absolutamente y muy mal investigado por la justicia, va a ser develado por este extraordinario periodista y luchador popular que fue Rodolfo Walsh, que acá tenemos en este periodo 3 libros emblemáticos de Walsh, ¿no? Tenemos el caso Satanowski, tenemos Operación Masacre y tenemos Quién mató a Rosendo, ¿no? Son 3 investigaciones que marcan esta década como nadie. Además es interesante reconocer... No había Google, nada para... ¿Cómo? No había Google, no había nada para buscar datos, y además a riesgo de su vida, metiéndose con personajes muy pesados y además con un estilo que se adelanta en varios años a lo que luego se reconoce internacionalmente como un modelo o un género, como es el periodismo de investigación, que se le atribuye a Truman Capote con A Sangre Fría, cuando en realidad ya en el 57 teníamos a Walsh escribiendo en ese estilo tan impresionante, casi de thriller, tan atractivo para el lector y tan serio, con tanto documento y tanta capacidad investigativa. Es una especie de Marlowe, ¿no? de detective que sigue y que investiga y se juega, y este es los extraordinarios libros de Walsh, ¿no? Que son altamente recomendables.